y Dios te bendiga. Si eres nuevo o nueva por aquí, mi nombre es Mariceli Reyes y esto es Reflexiones de Vida. En el día de hoy vengo con un tema titulado El crecimiento, ¿verdad?, de la semilla. ¿Y por qué el crecimiento de la semilla? Estuvimos, ¿verdad?, estudiando el domingo pasado sobre la parábola del sembrador, porque el Señor Jesucristo dijo que para nosotros poder entender las demás parábolas de la Biblia teníamos que, ¿verdad?, entender la parábola del sembrador. Y la semana pasada, ¿verdad?, estuvimos hablando, ¿verdad?, y estudiando un poquito sobre la parábola del sembrador. Así que si no has visto ese video, te invito a que pases, ¿verdad?, por allí y puedas verla y puedas entender lo que el Señor, ¿verdad?, quiso decir a cada uno de nosotros, porque era necesario que entendiéramos esta parábola para poder entender las demás parábolas. También nos percatamos que en el mismo capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo lanza la parábola del sembrador, luego de esto el Señor en el mismo capítulo lanza nuevamente otra parábola, aleluya, otra parábola al pueblo, y esta vez titulada El crecimiento de la semilla. Y me dio mucha curiosidad porque pude entender que es como la continuidad de la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo utilizó prácticamente el mismo ejemplo del sembrador, la semilla y la tierra, para llevar, ¿verdad?, su mensaje a los que lo estaban escuchando. Así que en este día vamos a estar hablando sobre el crecimiento de la semilla. Y dice así en Marcos capítulo 4, verso 26. Decía además, hablando del Señor, que era el que estaba hablando en este momento, así es el reino de Dios. Escuche bien, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dice, y duerme, ¿verdad? Después que la siembra, dice, duerme. Después, pues en la mañana se levanta, de noche y de día, ¿verdad? Y dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Dice, primero, ¿verdad?, hablando del crecimiento de la semilla, primero hierba, luego espigas, después grano lleno de la espiga, ¿verdad? Está hablando del proceso del crecimiento de la semilla. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esa fue la palabra que el Señor, ¿verdad?, lanzó luego de hablar, ¿verdad?, de la parábola, en el mismo capítulo, después de hablar de la parábola del sembrador. Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que mira lo que dice el Señor. Dice, así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? El Señor Jesús lo está comparando con una semillita pequeña. Así está comparando Dios, aleluya. La palabra del Señor dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Aleluya. ¿Sabes qué? Así es el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Dios, a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de los sermones, a través de, ¿verdad?, de YouTube, ahora mismo yo te estoy hablando. ¿Sabes qué? El Señor, a través del Espíritu Santo y de también nosotros sus siervos, te está sembrando el reino de Dios a tu vida y está sembrando el reino de Dios en tu corazón. La semilla es la palabra de Dios. La tierra eres tú. Y declaramos en el nombre de Jesús que eres buena tierra para recibir la palabra del Señor y que esa palabra de Dios pueda crecer y pueda germinar en tu vida. ¿Sabes qué? Así mismo en la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios comienza a crecer. Le estamos sembrando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Esa palabra en nuestras vidas comienza a crecer de manera imperceptible. Así mismo como un sembrador siembra la semilla. Y dice aquí, duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota. ¿Sabes qué? Hay un lapso de tiempo
El Señor nos siembra en nuestros corazones la palabra, su semilla. Pero sabes que cuando habla, duerme, se levanta de noche y día, está hablando de un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque esa semilla, que es la palabra de Dios, comienza, ¿verdad?, a crecer en nuestras vidas de forma imperceptible, pero de forma victoriosa en nuestras vidas. ¿A través de qué proceso? A través del proceso de la germinación. Así es la palabra de Dios en tu corazón y en mi corazón. ¿Sabe que la semilla de la palabra de Dios, sabe que tiene vida? ¿Sabe que la palabra de Dios es vida? ¿Sabe que la palabra de Dios trae a nuestras vidas crecimiento espiritual y la palabra de Dios trae a nuestras vidas madurez, trae una nueva comprensión de la vida? Aleluya, eso es poderoso. Por eso usted y yo tenemos que exponernos continuamente a la palabra de Dios, porque cuando nosotros alineamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, sabe que como resultado cambia nuestra vida. Cuando usted recibe, ¿verdad? Y se convierte en esa buena tierra, ¿verdad? Sabe que comienza a cambiar nuestra vida porque comienza a haber un conocimiento y comienza a haber una madurez, ¿verdad? Y un crecimiento en nuestras vidas que se va a comenzar, ¿verdad? Con el tiempo a notar. Mira lo que dice Santiago 1:18, mira lo que dice, te lo voy a leer. Él de su voluntad, hablando de Dios, Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Sabe que la palabra de Dios nos hace nacer? Cuando usted escucha la palabra del Señor y la palabra del Señor es revelada a su vida, ¿sabe qué? Usted entiende que usted necesita ser salvo, usted entiende lo que es la salvación. ¿Sabe que por eso cuando, ¿verdad?, se hace el llamado, ¿verdad?, que se hace el llamado en las iglesias o por estos medios, ¿sabe que el convencimiento lo trae el Espíritu Santo? Pero la palabra de Dios puede traer salvación a tu vida y salvación a tu alma, porque Él de su voluntad, dice, de la voluntad de Dios, Él nos hace nacer, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor. También la palabra del Señor, como te dije, nos ayuda a crecer espiritualmente. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, te lo voy a leer. Primera de Pedro 2, mira lo que dice, escúcheme bien. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Mira lo que te dice Dios. Te dice el Señor, desea como un nene pequeño. Aleluya, por su leche, ¿verdad? La leche espiritual, deséala, anhélala, añórala, como lo hace un niño cuando tiene hambre, ¿verdad?, de comida, para que crezcáis para salvación. La palabra de Dios trae crecimiento a tu vida, ¿para qué? Para salvación. ¿Sabes qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder, como te decía, para salvar tu alma. Mira lo que dice Santiago 1:21. Escúcheme bien. Esto lo dice la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Vamos a desechar las cosas malas. Dice, recibid con mansedumbre, ¿verdad?, y con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabes que la palabra de Dios hay que recibirla con mansedumbre? Dice, recibe, desecha las cosas malas, la inmundicia, la malicia, y recibe por favor con mansedumbre la palabra de Dios, la cual el Dios quiere sembrar en tu vida y quiere sembrar en tu corazón, la cual puede salvarte tu alma. Así que todo es posible a través de la palabra del Señor. Mira lo que dice Hebreos 4:12, también hablando de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es vida. ¿Usted sabía eso? La palabra de Dios trae vida a tu vida. Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué dice que es más cortante la palabra de Dios que toda espada de dos filos? Porque viene cortando con todo aquello que no es de Dios.
Todo aquello que no es de Dios a través del conocimiento de la palabra, sabe que es cortado, es desarraigado de tu vida. Dice, es más cortante que dos espadas de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. O sea que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es bien eficaz, pero viene a cortar con todo lo que no proviene de Dios. Y viene a penetrar tu alma, tu espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que es lo más profundo de tu ser. Ahí viene la palabra de Dios cortando con todo lo que no es de Dios. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. ¿Sabe que ese es el poder de la palabra de Dios? Así que vemos que la semilla en sí misma, podemos ver que tiene los nutrientes y tiene los ingredientes necesarios para que usted y yo podamos llevar fruto abundante, buenos frutos, es lo que te vengo a decir. Para que usted y yo podamos llevar un buen fruto agradable a Dios y también perceptible a los hombres. ¿Sabe que necesitamos estar expuestos continuamente a la palabra del Señor? Cuida lo que escuchas, cuida lo que ves, cuida lo que oyes, porque todo lo que vemos y escuchamos continuamente tiende a añadirse a nuestras vidas. Por eso es bien necesario que usted y yo nos expongamos continuamente, diariamente, a la palabra de Dios, porque si Dios cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir, que ese es el objetivo principal de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando usted se expone a la palabra de Dios, cuando usted la recibe en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y usted deja que esa palabra de Dios trabaje en su vida, sabe que comienza un proceso, ¿verdad? Como la mariposa de cambio en su vida hasta que Dios, ¿verdad? Hasta que llegue a la consumación de la obra de Dios en tu vida. Esa es la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial, que nosotros no vivamos bajo nuestra propia voluntad, sino que nosotros comencemos a vivir bajo la voluntad de ¿quién? Bajo la voluntad de Dios. Ahora, este crecimiento, un crecimiento así como la semilla, un crecimiento lento. Por eso vemos que el sembrador, que es Dios, sembró la semilla, pero fue a acostarse y se levantó de día, porque sabe que está hablando de un tiempo. La semilla para crecer y germinar, tanto en la tierra como en nuestras vidas, sabe que es un proceso, ¿verdad? Y muchas veces puede ser lento, pero es un proceso continuo en tu vida y en mi vida. Todo va a depender de cuánto te expongas a la palabra del Señor. Así que una vez la semilla de la salvación de Dios está en tu vida, nada va a poder impedir el desarrollo de la palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué una vez la semilla de la salvación? Habla de la semilla de la salvación, porque cuando nosotros, ¿verdad?, entendemos que necesitamos ser salvados por el Señor y nosotros reconocemos, ¿verdad?, que necesitamos que Dios nos salve, reconocemos el sacrificio de Cristo y le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor en arrepentimiento y creyendo en lo que Él hizo, ¿verdad?, con nosotros en nuestras vidas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo comienza a morar dentro de nuestro corazón. Por eso cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, se arrepiente de sus pecados y comienza a caminar en este nuevo camino, sabe que se expone continuamente a la palabra del Señor. Esta semilla de la palabra de Dios, nada ni nadie podrá impedir el desarrollo de ella en nuestra vida. Por eso la Biblia dice el apóstol Pablo en Filipenses, gracias Señor, 1:6, dice, estando persuadido de esto, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. Así que, ¿sabe qué? Estamos convencidos de que esa obra que Dios comenzó en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, ¿sabe qué? El Señor ha de terminarla.
Así que por más que se esfuerce, ¿verdad?, nuestro adversario enemigo por impedir el desarrollo de la palabra de Dios en nuestra vida, sabe que no podrá lograrlo. Dios va a terminar su obra en ti, va a terminar, gloria a Dios, su obra en mí, porque el plan de Dios nada ni nadie podrá detenerlo. Nada ni nadie. ¿Sabe que durante siglos, sabe que la iglesia de Dios por los siglos de los siglos? ¿Sabe que nada la ha podido detener? Ni la persecución, ni las inquisiciones, ni la persecución moderna. ¿Por qué persecución moderna? Porque estamos en el último tiempo y a lo malo están llamando bueno y a lo bueno están llamando malo, y estas cosas han querido infiltrarse dentro de las mismas iglesias. Tampoco ni la palabra ni la iglesia la podrá detener las herejías aún dentro de la iglesia, que son las falsas enseñanzas. Ni las divisiones internas, ni las cizañas han podido con el crecimiento de la semilla de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? El Evangelio de Jesucristo, nada ni nadie ha podido detenerlo ni lo detendrá hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia y por su novia. De igual forma, como una semilla crece, usted ha visto, yo he visto esa foto en Facebook, que es cuando veo en un post que hay una florecita que creció en medio, ¿verdad?, de un asfalto. Ella se hace brecha y una florecita tan delicada, tan sutil, crece, ¿verdad?, en medio de una calle, ¿verdad?, llena de asfalto. Pues sabe que así mismo es el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Sabes que el proceso puede ser lento. Sabes que el proceso en nuestras vidas, ¿verdad? Yo te dije en uno de los videos anteriores que Dios está trabajando con nuestras vidas toda la vida, hasta el día que nos vayamos con el Señor. Dios va a estar trabajando, ¿verdad?, en ese proceso de cambio en nuestras vidas. Sabes que pueden durar semanas, meses o años, ¿verdad?, para que se pueda ver en nuestras vidas el crecimiento, pero sabes que la palabra de Dios, cada vez que nos exponemos a ella, sabes que algo Dios está haciendo a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestro interior. Esto para nosotros, ¿verdad?, puede ser un poquito difícil, puede ser un poquito frustrante, porque a veces quisiéramos, ¿verdad?, pues ver más resultados más rápidos y más pronto en nuestras vidas, pero sabes que puede ser difícil, y nos cuesta muchas veces esperar, pero sabe que para Dios no hay nada imposible. La buena obra que Dios comenzó en nuestras vidas, sabe que Dios ha de perfeccionarla. Quiero hablarte también, que estuve leyendo sobre una semilla, que es la semilla del bambú japonés. La semilla del bambú japonés, cuando dice que cuando tú la siembras, esta semilla, el labrador puede estar, ¿verdad?, acondicionándola, puede estar nutriéndola, pero sabes que la semilla del bambú japonés es una semilla que brota después de 7 años. Brota después de 7 años, y a los 6 meses, después que cumple 7 años, a los 6 meses que se comienza a ver el brote, ¿verdad?, de la semilla de bambú, que puede crecer, ¿verdad? Aquí lo tengo, hasta 30 metros. Puede crecer hasta 30 metros. Hasta 30 metros. Y pareciera, ¿verdad?, que todos esos 7 años, esa semilla, si es un agricultor inexperto, puede pensar que la semilla no es fértil, ¿verdad?, porque se ha tardado tantos años. Pero sabe que específicamente la semilla del bambú tarda 7 años, y a los 6 meses que brota, y cuando parece que todo está inactivo, es que por dentro, sabes que esa semilla está echando unas raíces bien profundas. ¿Por qué? Porque el crecimiento del bambú es extremadamente grande, y cuando dice brotar, brota, y hasta 30 metros puede llegar, ¿verdad?, la planta del bambú. Si es un labrador inexperto, piensa que la semilla, ¿verdad?, no es fértil. Sabes que de igual forma la palabra del Señor, como decía la parábola del sembrador, unos van al 30, unos van al 60 y unos van al 100. Hay diferentes, ¿verdad?, fructificaciones. Unos van más rápido, otros van más lento, así mismo como las plantas. Así mismo como las plantas, unos brotan antes y dan fruto, otras tardan más, como el
bambú japonés, pero sabes que la semilla de la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Y va a ser prosperada, como dice la palabra, esto lo dice la palabra, va a ser prosperada en aquello por la cual Dios, ¿verdad?, la envía. Así que por eso es que dice en el verso 28 del capítulo 4, ¿verdad?, que estuvimos leyendo, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, ¿verdad?, después grano lleno, ¿verdad?, en la siega, hablando de un proceso. De igual forma en la palabra de Dios, aleluya, en nuestras vidas. ¿Sabes que Dios está haciendo algo en nuestras vidas? Cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, sabes que Dios comienza un proceso de cambio en nuestra mente y comienza un proceso de cambio en nuestro corazón. Sabes que es muy importante porque es necesario que el reino de Dios pueda crecer en nuestras vidas. Así que esta es la palabra que tenía para el día de hoy. ¿Sabes qué? Exponte diariamente, si es posible, continuamente a la palabra de Dios, porque si cambia, eso lo dice mucho mi pastor José, porque si cambian, si Dios logra cambiar nuestra manera de pensar, ¿sabes qué? Va a cambiar nuestra manera de vivir. Así que Dios te bendiga, sean todos bendecidos y nos vemos el próximo domingo, si así el Señor nos lo permite. Bye.